Vamos a la parte de procedimientos operativos estandarizados. Todas esas buenas prácticas de manufactura tienen que estar plasmados en procedimientos, en documentación específica, ¿no? Entonces vamos a ver en qué consisten estos procedimientos operativos estandarizados. Dice, ¿qué nos dice? Para poder garantizar la uniformidad, reproducibilidad y consistencia de las características de los productos o procesos realizados en una empresa, es necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante procedimientos operativos estandarizados. Un procedimiento operativo estandarizado, POE, que en inglés es un Standard Operation Procedure, son instrucciones escritas que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible. Detallan funciones y responsabilidades, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, que los procedimientos tienen que ser lo suficientemente detallados y que también a su vez puedan ser entendidos, ¿no? Para que se realicen de la manera la manera adecuada por lo cual fueron efectuados. Busca que las actividades y operaciones se estandaricen y se deje constancia escrita de ello para evitar errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto final, ¿no? Lo que busca es uniformizar una acción, una actividad, y que ésta no tenga problemas posteriores relacionados con la inocuidad, ¿no? Esa es una de las finalidades de estandarización. Como ve, ya estamos entrando un poco en el concepto de gestión, en el concepto de calidad, ¿no? Y por eso se está tratando de estandarizar, o sea, para que sea uniforme la producción y por lo tanto sea uniforme, el producto final sea el característico. Los POE sirven como recordatorio para el personal en caso de necesitar una guía sobre la forma correcta de llevar a cabo una tarea determinada. Acá nos está indicando que sea lo suficientemente entendible, ¿no? Porque siempre a veces es necesario que a veces hay personal nuevo, como vamos a ver, o que sencillamente personal antiguo que ha sido rotado a otras áreas y regresa otra vez a su nueva actividad, y sencillamente para reforzar o que haya olvidado algunos puntos sobre esa actividad es necesario que con una especie de capacitación o de adiestramiento se le pueda facilitar la información, y que mejor que la es a través de los POEs. La realización de POE es requerida por las buenas prácticas de manufactura y por normas de gestión como las normas ISO. Contribuye a garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad. Hasta ahora tenemos esto. Tenemos los POEs que garantizan, ¿no? Los POEs garantizan la realización de las tareas respetando un mismo procedimiento y sirven para evaluar al personal y conocer su desempeño. Es de revisión periódica y sirve para verificar su actualidad y para continuar capacitando al personal con experiencia. La revisión periódica nos está hablando conceptos ya de calidad, que es la mejora continua. Tenemos que ya ver que poco a poco nos está entrando un sistema de gestión, ¿no? Entonces si se dan cuenta, a pesar que estos son procedimientos pre-HACCP, y el HACCP en sí ya prácticamente es un sistema de gestión, ¿no? O sea, todo nos está jalando, es un sistema de gestión de la inocuidad. Está jalando, está poco a poco introduciendo en el que manejemos conceptos sobre gestión y calidad. Cuando nuevo personal se incorpora, se utilizan los POE como una herramienta de capacitación y entrenamiento. Bueno, es también lo que mencionamos para personal antiguo que viniera de otras áreas y retome en su actividad. Y es necesario que revise algunas tareas o el procedimiento en general.
Permite calificar al personal nuevo como competente o no en dichas tareas que estén a su alcance. Son útiles para el desarrollo de autoinspecciones y auditorías, ¿no? Entonces, definitivamente va a facilitar mucho el autocontrol, ¿no? El monitoreo de nuestras actividades. Ok. Mm, Procedimientos operativos. Tenemos el propósito de un POE es suministrar un registro que demuestre el control del proceso, minimizar o eliminar desviaciones y errores o riesgos en la inocuidad alimentaria y asegurar que la tarea sea realizada de forma segura, ¿no? Ahí tenemos, si vemos, es una pirámide en el cual podemos observar que está en hay niveles, ¿no? Por ejemplo, dentro de este sistema de documentación en gestión, primero tenemos, en el primer pico tenemos a la política de la empresa, en la cual les va a poner su visión, misión, todo lo que usted crea. Se plasma también un manual de calidad y posteriormente, bajando en esos niveles, tenemos a los procedimientos operativos estándar, seguido por instrucciones de trabajo específico, formatos controlados que van en un nivel posterior o cartas de flujo, ¿no? Y otros que pueden ser contenido y otros datos controlados como son formatos completos, diseños y datos informáticos. Como ven, ya estamos entrando en lo que es gestión, hablando un poco de calidad, entonces también poco a poco, sin llegar a lo que es de lo que son sistemas de gestión o sistema de gestión de calidad, poco a poco como que la complejidad de estos sistemas nos va llevando necesariamente a manejar herramientas adicionales que tenemos que en paralelo entender. Vemos siguiente, hay una comparación, ¿no? Tenemos un POE y unas buenas prácticas que hemos estado mencionando. Mientras que las buenas prácticas son normas o reglamentos, el POE describe una secuencia específica de eventos que se realicen en una actividad. Mientras que las buenas prácticas son requisitos generales para diferentes aspectos del proceso, el POE asegura la estandarización de un proceso. Las prácticas son generales, el POE es aplicable a operaciones específicas, ¿no? Y mientras que unas buenas prácticas indica lo que se debe hacer o tener, el POE son propios para cada organización, indican el cómo, cuándo, dónde y quién lo hace, basados en las normas, en las buenas prácticas y en las leyes correspondientes al rubro del país, ¿no? Ya vamos viendo que al final la gestión y la calidad, más allá de las exigencias legales que podrían, por ejemplo, que podrían estar muy bien representadas en las buenas prácticas, es un referente, porque al final el éxito y el desempeño de las actividades en alimentación van a depender mucho de uno mismo. Entonces, al final, al ser propio a cada organización, y ser muy específico, tanto va a depender que nosotros a través de los POEs nosotros podamos darle ese valor agregado y llegar a lo que uno desea, ¿no? O sea, buenas prácticas, ok, y las normas son iguales, pero tenemos que acá, y quizás acá me hice un bolondrón, pero rectifico, el problema es que lamentablemente acá hay muchas empresas que no necesariamente, por razones de su mercado, no necesitan entrar en un sistema de acreditación, por ejemplo, de gestión, pero sí es necesario llevar un sistema de gestión, ¿no? Por muchas razones que ya hemos visto, el sistema de controlar los peligros, minimizar los riesgos que este peligro se evidencie, y implicado con las buenas prácticas, ¿no? Entonces, acá no tenemos que esperar que solamente nosotros lleguemos
cuando veamos la necesidad de implementar estos POEs, cuando los reglamentos que cada vez están siendo cada vez un poco más específicos, recién lleguen hacia nosotros, ¿no? Ya ves, o cuando hay un problema de proceso, un problema de producto final, un problema en las mismas instalaciones, solamente recién ver la necesidad si se debe instalar, no, porque la norma no me lo dijo, la norma te dice, pero de allí tú tienes que adecuar la norma a tu realidad, de acuerdo a al cómo es el manejo de tu personal, cómo es el manejo de la empresa, todo eso. Entonces para eso están los procedimientos operativos estandarizados. A ver, ¿qué más tenemos acá? Este proceso que implica. Interesante. Esto es para entender, mire. Estamos entrando a POEs, estamos hablando de gestión y estamos hablando de documentación. Entonces dice, escribir lo que se hace, hacer lo que se ha escrito, registrar lo que se hizo, verificar, corregir y mejorar, ¿no? Los POEs responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo sé que debo hacer o implementar un POE, ¿no? ¿Por qué está siendo realizada la tarea? ¿Quién está realizando la tarea? ¿Qué está haciendo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las medidas correctivas, inmediatas y preventivas? Entonces, efectuando esas preguntas, nosotros ya podemos tener un cuerpo en sí de lo que es nuestro POE. Si se da cuenta, como generalmente esto está encaminado hacia quienes van a desarrollar procedimientos operativos estandarizados, dice cuáles son las medidas correctivas, inmediatas y preventivas, que generalmente esperamos que pase un hecho para recién ver cuando comenzamos este curso en la mañana, estábamos hablando de que debería siempre ver como un previsionista, ¿no? Y la pregunta sería lo más adecuado, ¿cuáles son las medidas preventivas y cuáles son las correctivas? La idea es prevenir. Después vendrán las medidas correctivas, ¿no? Y muchas veces sucede, no tenemos medidas ni preventivas, no tenemos ni medidas correctivas, no tenemos un plan de emergencia, y ahí eso es un poco es las razones que la prevención nos obliga a desarrollar a entrar a un sistema de organización, un sistema de gestión de actividades. Pasos para la confección de un POE. ¿Ya? Tenemos identificar tareas, usar un enfoque de equipo, o sea, por ejemplo, alguien que está haciendo quienes están haciendo una actividad determinada, el enfoque de los operarios, el enfoque de los que van a estar a cargo, la responsabilidad de esa actividad, el enfoque de los supervisores, de los que van a estar en cargo de la posibilidad, o sea, ver todos los posibles participantes intervinientes en esa actividad. Por ejemplo, hay una actividad que, por ejemplo, dicen cambio de filtros, por ejemplo, en una zona de refrigeración cada cierto tiempo. Entonces implicar al personal que está en la zona que trabaja, que nos va a indicar, por ejemplo, en una zona de refrigeración, que ellos van a registrar cómo está allí, cómo está trabajando, laborando, si está en buen estado o no ese filtro. A su vez también va a haber un personal que se encarga, el personal técnico a cargo de refrigeración, que va a estar viendo constantemente, va a estar monitoreando. A su vez va a estar el jefe de producción de planta, que va también a estar supervisando eso. A su vez personal de calidad, que también va a ver por su lado, y a su vez también va a entrar, por ejemplo, lo que es la parte administrativa de logística, para evaluar qué tipo de filtro, cada cuánto tiempo, y de acuerdo a las posibilidades de la empresa se van a cambiar de acuerdo a la actividad de acuerdo al uso y el tiempo de duración de estos.
¿Qué más dice? Conducir un análisis de tareas que incluye investigación de reglamentaciones, directrices y procedimientos. Definitivamente el tope acá es llegar a cumplir con las normas legales, definitivamente, y el adición, y a su vez es por un lado para las autoridades no tener problema con las autoridades, y a su vez por otro lado también es cuando tú eres proveedor o quien te compra, ellos te van a poner ciertas condiciones, ¿no? Esas condiciones tú también tienes que acoplarlo en cierta manera, van a ser como tus leyes, porque si un proveedor te compra más del 80% de lo que tú produces, en un momento dado ese proveedor te manda a un personal de calidad y te dice, sabes que no cumple con eso, no me parece lo que tú me has ofrecido, me habías ofrecido esta corte, sencillamente contigo terminamos el negocio y la empresa se quedó. Entonces, son tanto son las reglamentaciones nacionales, las reglamentaciones que se deben cumplir y las directrices quizás de nuestros proveedores que también nos pueden incluir en eso. Observaciones de la operación, identificación de los pasos en el procedimiento, desarrollo de un flujo, de un diagrama de flujo, ¿no? Eso va a ayudar bastante a identificar los riesgos, los peligros o qué actividades hay, en qué puntos a lo largo de una actividad determinada se debe tomar más en cuenta y más cuidado, ¿no? Eh, Acá también un tipo de un procedimiento operativo estandarizado es el procedimiento operativo estandarizado de saneamiento o POES, ¿no? Eh, el procedimiento operativo estandarizado también se llama procedimiento operativo estandarizado de sanitización, POES, viene del inglés Sanitation Standard Operating Procedure. Es en las siglas, antiguamente mucho, cuando casualmente comenzaron a ingresar esto, mucho se utilizaba la terminología en inglés, mucho término está en inglés. Hasta ahora se mantiene, debería por lo menos mantenerse en todo caso inglés-castellano, porque estamos en Perú, ¿no? Yo sé, hay industrias que lamentablemente transnacionales como que hacen operaciones en el Perú y que lamentablemente muchas instrucciones están hechos en otro idioma y bueno, al personal parece, bueno, los capacitan entre comillas para eso, pero a veces cuando no llegamos a a estas medidas, a veces hay una medida correctiva, se sale fuera del proceso del establecido y como está en otro idioma o está en unidades que no se utilizan, nosotros utilizamos grados centígrados, no usamos grados Fahrenheit, por ejemplo, y muchos de ellos están estandarizados y ni siquiera a veces en los formatos que llena el personal técnico sencillamente está en inglés y en otras escalas que no tienen la equivalencia con la nacional, ¿no? Entonces hay un poquito que aún todavía se mantiene eso. Bueno, estábamos hablando de las POEs, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que involucran una serie de prácticas esenciales para el mantenimiento de la higiene que se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración, siendo condición clave para asegurar la inocuidad de los productos de cada una de las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo, la limpieza, desinfección de superficies en contacto con alimentos, higiene personal y el manejo integrado de plagas. Los POEs son exclusivamente, como su nombre dice, de saneamiento o como que sanitización, que es un anglicismo que se ha castellanizado. Okay. Está dirigido a eso, pero también los POE, los procedimientos operativos de procesos de manufactureros también están incluidos en eso, o sea, van en paralelo y nos van a permitir manejar adecuadamente nuestra empresa, ¿no? Entonces, a ver, continuamos con eso. A ver, ¿cómo se redacta un POE? Un POE se escribe en tercera persona, en forma clara,
precisa y sencilla, estipulando el tiempo de duración. Deben ser sistemáticos y metódicos, determinando que los materiales usados sean específicos e invariables, adecuándose a las instalaciones y al personal. Validación. Bueno, una vez que se ha desarrollado este POE, tiene que ser validado, ¿no? O sea, aprobado en cierta manera. La validación se concentra en la recolección. Para llegar a esta validación, ¿cómo se llega? Pues se concentra en la recolección y evaluación de información para determinar si las medidas de control son o no capaces de lograr un propósito específico en función del control de peligros, ¿no? Estamos viendo controlar los peligros, controlar los riesgos, ¿no? La validación implica la medición del rendimiento frente a un resultado u objetivo deseado de inocuidad de los alimentos con respecto a un nivel requerido del control del peligro. Entonces estamos viendo cómo llegar a que ese procedimiento operativo al final sea el adecuado para nuestra operación. Antes de validar un procedimiento es importante completar ciertas tareas que incluyen la identificación de los peligros. Como ya hemos visto, inicialmente comenzamos con eso, ¿no? Con los peligros. ¿Cuáles son nuestros peligros físicos, nuestros peligros químicos, nuestros peligros biológicos? Y esos ubicarlos a lo largo de establecerlos durante todas las cadenas en las cuales la industria alimentaria esté realizándose, ¿no? Por ejemplo, dice la identificación de peligros que se pretenden controlar en el producto o en el entorno en cuestión, tomando en cuenta toda información pertinente, incluida la proporcionada por una evaluación de riesgos si estuviera posible. Bueno, acá ya habla que si la empresa no tiene el personal suficiente para identificar peligros, el personal capacitado, ¿no? Entonces puede también solicitar a un tercero, ¿no?, que le pueda permitir obtener esa evaluación de riesgos. La identificación del resultado requerido en materia de inocuidad de alimentos, identificación de las medidas que han de validarse. Todo eso tiene que considerarse para establecer un POE. El proceso de validación incluye las siguientes etapas: decidir el enfoque o la combinación de enfoques que se aplicarán, definir los parámetros y criterios de decisión que se demostrarán en una medida de control o combinación de medidas de control. Si se aplican debidamente, es capaz de controlar constantemente el peligro con un resultado previsto. Entonces hay que ver cuál va a ser la mejor estrategia que podamos controlar ese peligro, ¿no?, en nuestra actividad, en una actividad determinada. Entonces eso tenemos que plasmarlo en el POE. Viendo más o menos, para eso tenemos que hacer como una especie de pruebas constantemente. Si eso, por ejemplo, hay una manera de corte, ha llegado una nueva cortadora, por ejemplo, de frutas, y bueno, el personal no sabe adecuadamente. Hay las indicaciones definitivamente de la cortadora, cómo se debe proceder, pero generalmente nosotros tenemos una manera ya establecida de cómo trabajar, y a lo mejor estas frutas a lo mejor se adecúan de otra manera. Entonces nosotros vamos durante un tiempo determinado, con una especie de prueba, ver cuál se ajusta más en eficacia de tener por ejemplo, a través de ese cortado, sea un cortado eficiente, que sea lo suficientemente higiénico, que el personal lo haga de una manera adecuada, que el personal no se tome demasiado tiempo. Entonces todo eso tenemos que validar, y el proceso que sea el más adecuado es el que vamos a plasmarlo en el POE.
reunir la información pertinente para la validación, o sea, reunimos toda esa información para después validar, de ser necesario realizar los estudios, ¿no? Lo que estábamos haciendo, ¿no? Unas pruebas son estudios, en el caso que no hubiera data, información suficiente. Analizar los resultados, documentar y revisar la validación. Es necesario saber que ante una falla del sistema, cambios en el proceso, nueva información científica o reglamentaria, se hace necesario revalidar una nueva medida de control o combinación de medidas de control, elaborando un proceso claro y eficaz, ¿no? O sea, casualmente hablábamos, ¿no? Que puede haber una nueva normativa que te exige, por ejemplo, que esa cortadora de frutas sea higienizada más frecuentemente, ¿no? En un caso hipotético, que debe cumplir, a lo mejor se compró y no tenía las especificaciones adecuadas con puesta a tierra, que lo deben tener casi todo, pero que sea evidente, y para eso tiene que hacerse una conexión diferente. Entonces a lo mejor el desplazamiento de esa cortadora va a tener que cambiar de posición, y por lo tanto las operaciones que se hacían de una manera en cierta manera van a tener que cambiarse. Entonces, por lo tanto, el procedimiento tiene que ser modificado, ¿no? Esa es más o menos la idea que nos indican acá. Listo. Entonces, un poquito